Muy bien, todos bienvenidos a esta conferencia. Vamos a seguir ahondando en lo fundamental de la fe. Cuando fui invitado a esta mañana de retiro, a esta mañana de reflexión, Rodrigo me decía que hablara como de toda la realidad optimista de la fe cristiana. Cómo tener una vida alegre, ya que estamos muchos comenzando un proyecto y diseñando un proyecto para el año. Cómo hacer que ese proyecto sea un proyecto fecundo, con sentido, que ese proyecto sea para nosotros algo significante, algo que tenga como un asidero profundo en el corazón de cada uno de nosotros. De ese corazón que está llamado a ser como la fuente de toda la acción de nuestra vida, de toda la proyección de la vida. Y yo hacía como una mirada panorámica sobre todas las propuestas que nosotros, los hombres de hoy, tenemos para ser felices. Constantemente en nuestra ciudad y en todos los lugares del mundo, ahora vamos a conferencias para el autocuidado, para la autoestima, para tener un pensamiento más positivo, una vida con mayor proyección y mayor éxito. La pregunta que uno se hace es si esas propuestas tienen cabida cuando uno abre el Evangelio, la palabra del Señor. Todos sabemos, porque desde niños nos dijeron eso, que habíamos sido creados para la felicidad, para la dicha, para el entusiasmo, para una vida con sentido, para una vida con fecundidad. Y bien, no podemos decir que eso no es así, ya que somos creación de Dios. Pero ¿dónde está la felicidad? ¿Dónde está la realización? ¿Dónde está para nosotros eso que puede enganchar nuestro corazón en un proyecto realmente abierto, que nos empuje, que nos llene de seducción, de alegría, de amplitud y de fecundidad? Porque constantemente todos nosotros somos testigos también de la realidad precaria del ser humano. Constantemente nos topamos con nuestra propia incoherencia. Constantemente nosotros nos experimentamos pecadores, pero no por un moralismo, sino por una realidad interior que nos dice que hemos sido infieles al proyecto de vida. También, hermanos, constantemente nosotros somos testigos del sufrimiento humano, del dolor, y también somos testigos y artífices tantas veces de la experiencia del mal. Entonces, ¿cómo vivir un proyecto de vida que nos lo pintan lleno de entusiasmo, de fiesta, de celebración y de sentido, si el hombre constantemente se está topando con la precariedad de su existencia? Recordaba un texto del Eclesiastés, un texto dirigido especialmente a la gente joven, pero yo creo que cada uno de nosotros mantiene un joven en su existencia, y ese joven es esa realidad de la vida que nos dice que todavía hay futuro, que todavía es posible, que en definitiva los sueños todos no se han cumplido, que aunque los años hayan llegado, todavía hay como un secreto entusiasmo y un desafío que nos lleva a no creer que lo vivido es simplemente fundamental o una realidad terminada. En el fondo, en cada uno sigue habitando un ser joven, esto es, un ser con ilusiones, con proyecto, un ser que está ansiando todos los días como algo más, que protesta ante la realidad
cotidiana como algo definitivo. El texto del Eclesiastés dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. A eso unimos, hermanos, toda esa palabra del Señor condensada ricamente en los Salmos. Un buen proyecto de vida espiritual es ahondar en la espiritualidad de los Salmos. La espiritualidad de los Salmos tiene como cimiento dos realidades que yo quiero que hoy nosotros de ellas hagamos memoria. Todos los salmos lo que cantan es la grandeza, la misericordia, la creación, la hazaña, el misterio de Dios tocando el hombre, la vida del hombre, seduciendo al hombre para un proyecto vital de su existencia. Y en esos salmos también se canta la precariedad humana, la limitación humana, el dolor humano, la queja humana, el agobio humano. Pero eso se canta primero que todo con la confesión inicial de fe, y es que el Señor es el creador, el artífice de la vida, el Señor de la alianza y de la bendición. Ante el texto que proclamamos del Eclesiastés, entonces hay que recordar que la vida es como la flor de la hierba, que a la mañana crece y a la tarde ya está marchita. El Salmo 90 nos recuerda también esa verdad. ¿Cómo entonces, si estamos llamados a la felicidad, al sentido, a la prosperidad, a la jovialidad y a la dicha, cómo vivir eso en medio de realidades que son también tribulación, dolor, opacidad, enfermedad, traición, pecado, incoherencia y muerte? ¿No será una contradicción hablar de un proyecto de gozo, de paz, de amplitud, cuando tú y yo nos hemos topado tantas veces, nos hemos encontrado tantas veces en realidades estrechas y dolorosas? Ya hago como una primera digresión. Si en el fondo hacemos una encuesta de quienes hemos venido hoy y por qué estamos aquí, a muchos de nosotros nos trajo una experiencia límite, una experiencia donde nosotros estábamos más abocados como al sinsentido, al abismo, a la pérdida, al no proyecto, o como se decía hace unos años en Colombia, al no futuro. Y es a partir de esa experiencia de oscuridad donde cada uno de nosotros ha entrevisto un Salvador, una palabra, una acción, una presencia y un amor incondicional. Una palabra sobre la salvación. Hablar de proyecto de vida cristiano es hablar de la salvación. Uno se pregunta de qué nos salva el Señor. Desde niños todos hemos hablado de la salvación y a veces hemos testimoniado la salvación, pero a veces solamente la hemos anunciado de labios para afuera, sin un correlato real, sin una experiencia real en nosotros. ¿De qué nos salva el Señor? Alguien decía que el Señor lo que hace es salvarnos de nosotros mismos. Salvarnos
de nosotros mismos. ¿Qué es la salvación? La salvación es una vida que en medio de todas las vicisitudes que vive, es una vida que se abre en asombro, en humildad, en súplica, en alabanza y en acción de gracias al misterio insondable, sublime, impenetrable, trascendente, divino del Señor. ¿Qué es la salvación? La salvación es romper todo aquello que nos está encerrando en nosotros mismos. Necesariamente, hermanos, tenemos que decirlo, la sensación de indiferencia, de fracaso, de pérdida, de angustia, están muy relacionadas a una experiencia de pecado. El pecado necesariamente pasa la factura de la tristeza y del desencanto en la vida del hombre. Y sé que todos nosotros, hermanos, podemos decir eso por experiencia, por experiencia. El cristianismo es una experiencia y un lugar donde nosotros podemos confesar sin vergüenza nuestro pecado ante la mirada buena, ante la mirada misericordiosa que nos justifica por amor, ante la mirada del Señor. Por eso es importante que cuando estamos elaborando un proyecto de vida, nosotros no caigamos en la tentación de elaborar un proyecto fantástico, un proyecto mágico, que no caigamos en la tentación de elaborar un proyecto de superhombres. Nosotros no somos héroes. El cristianismo no es una realidad y un proyecto para formar héroes. El cristianismo no es un proyecto para nombrar superhombres. El cristianismo es un proyecto para formar en nosotros la imagen adorable del Hijo de Dios, para configurarnos en Él, ya que cada uno de nosotros ha sido amado y ha sido diseñado en lo secreto de Dios para que todos algún día lleguemos a ser el testimonio de la gloria del Padre, que es su Hijo, Cristo Jesús. Y eso no tiene nada de superhombre, eso no tiene nada, hermanos, de un hombre invulnerable, eso no tiene nada que ver con un montón de poder físico o social o de cualidades que nos pueden rentar y ser encantadores para el mundo. El cristianismo, hermanos, es el proyecto de un hombre que con sus muletas, que con sus secretos más íntimos, que con sus alegrías más caras, más queridas, más preciadas, y con sus humillaciones también a lo largo del camino, de rodillas ante el Señor, abre su existencia para una experiencia de salvación que es únicamente una experiencia de amor. Solo el amor incondicional salva. Solo la experiencia del amor salva. Y la experiencia del cristianismo, el proyecto de vida cristiano, es siempre: Él me amó y se entregó por mí. Y ante ese amor, ante esa abundancia de amor, ante ese derroche de amor, ante esa efusión de amor, hermanos, cada uno de nosotros se experimenta deudor.
Siente que su vida ha quedado hipotecada ante un amor mayor. ¿Cuál es el proyecto de la felicidad? ¿Cuál es el proyecto de la realización? Una vida sin tribulaciones no va a existir. Todos tenemos dolores y tribulaciones en la vida. ¿Cuál será el proyecto que nos lleve a una vida real con sentido, con orientación, con futuro y con esperanza? El proyecto será, hermanos, un proyecto de fe que sabe acoger el amor de Dios como gratuidad, como iniciativa, como amor que es capaz de recrear en nosotros la experiencia de Jesús y que hace que en nosotros reluzca, se encuentre la belleza del Padre que es Jesucristo en cada uno de nosotros, sus hijos. ¿Cómo entonces, hermanos, entrar nosotros en una experiencia de sentido? ¿Cómo elaborar ese sencillo proyecto de vida? ¿Cómo experimentar que la vida, pase lo que pase, tiene sentido? Yo creo que lo primero es escudriñar la Escritura, escudriñar la palabra de Dios. De ahí que es muy importante que estemos en retiros espirituales. De ahí que es muy importante que entremos en escuelas de evangelización. De ahí que sea fundamental que un cristiano esté atento para velar día y noche, para rumiar con el corazón, para paladearlo con la vida, la palabra del Señor, que es una palabra poderosa. Esa palabra, hermanos, se llama dabar. Y dabar quiere decir una palabra que tiene poder para hacer en cada uno de nosotros esta realidad que se está proclamando. La palabra del Señor no es un montón de hazañas y de experiencias que se recogen en un noble texto de historia. La palabra del Señor es una palabra eficaz, poderosa, una palabra que proclamada sobre ti es capaz de configurarte ante esa realidad que ha sido proclamada. Todos tenemos en nuestras casas la palabra del Señor, la Biblia. Muchas veces la gente dice: Padre, yo quisiera tener un sagrario en mi casa y llevarme el Santísimo. Bien, eso sería muy hermoso. Pero es que la palabra del Señor es sacramento de su presencia. La palabra del Señor es presencia viva en tu casa y en nuestras casas para anunciar toda su voz y todo aquello que Él quiere para ti. Vámonos, hermanos, a un texto que siento que es fundamental para que nosotros entremos en la experiencia del Señor. Y ahora, dice en el profeta Isaías 43:1, y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado Jacob, que te ha formado Israel. No temas, porque yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si atraviesas un río, yo estaré contigo y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás y ni siquiera te chamuscarás, pues yo soy Yahvé tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Para rescatarte entregaría a Egipto, Etiopía y Saba en lugar tuyo, porque tú vales mucho más a mis ojos. Yo te aprecio y yo te amo.
La primera experiencia, hermanos, para elaborar un proyecto de vida en la fe es sentir, es experimentar, es orar y es contemplar el origen de nuestra vida. El cristianismo tiene una peculiaridad absoluta que lo diferencia de cualquier proyecto de antropología. La originalidad cristiana en cuanto a antropología, en la concepción que tiene del hombre, es que hay una originalidad absoluta en cuanto al origen y en cuanto a la meta. ¿Cuál es el origen de nosotros? ¿Cuál es el origen de nosotros? El origen de nosotros es el amor incondicional de Dios. Esa es la verdad fundamental, esa es la verdad fundante, esa es la verdad atractiva, esa es la verdad que va a desarrollar en nosotros un potencial de esperanza, de amor, de aprecio y de agradecimiento. En la conferencia anterior se nos hablaba que cada uno de nosotros puede tener muchos dolores del pasado desde el hogar. Nuestros padres, seres humanos como cada uno de nosotros, llenos de cualidades y defectos, y en muchos han quedado vacíos, rupturas, desamores, donde cada uno se sintió no querido, no deseado, no tenido en cuenta. La primera experiencia de la fe tiene que ser que nosotros de rodillas, que nosotros contemplemos, que nosotros nos recordemos y nos proclamemos que cada uno de nosotros ha sido querido por Dios, que cada uno de nosotros vale muchísimo ante su mirada, que cada uno de nosotros somos amados, y somos amados no por nuestros méritos, no por nuestras cualidades, no por tu estrato social o por las calificaciones de la universidad o del colegio, que cada uno de nosotros somos amados abundantemente y gratuitamente por Dios. El proyecto cristiano es un proyecto de memoria en lo fundamental. Desde antes yo estaba misteriosamente en el corazón de Dios. Desde antes, Él que me formó secretamente y dulcemente en el seno de mi madre, me predestinó desde antes para ser suyo, para ser el objeto predilecto del amor. Hace pocos días, con los muchachos del seminario, uno de ellos nos contaba el testimonio, nos estaba comunicando su vida. Con ellos hacemos una semana de presentación con cierta originalidad. No es simplemente nací en tal parte, me llamo tal, estos son mis papás, estudié lo siguiente. No, esa no es presentación. El ejercicio que hacemos de presentación es un ejercicio de profundidad teologal. Es empezar a mirar nuestra vida con los ojos de Dios. Cuando la vida se lee con los ojos de Dios, cada uno puede experimentar que su vida se llama historia de salvación. Dios ha hecho historia en cada uno de nosotros, y la historia de Dios es siempre una historia amante, es siempre una historia de seducción, es siempre una historia que salva. Este muchacho que tuvo de niño una cirugía que le desfiguró, podríamos decir, parte de su rostro, una mala cirugía, nos comentaba con una sencillez y una humildad profunda que él de niño había sufrido muchísimo, que se sentía feo, que se sentía como despreciado, arrinconado, que su capacidad de relación desde niño ante su defecto físico se había sentido absolutamente bloqueada, que en la adolescencia
prácticamente se refugió en el estudio, pero que no generó relación con sus compañeros de colegio, y que ya ahora un joven adulto había experimentado desde una realidad oracional con un grupo hacía unos años. Él había experimentado que él era hermoso, que él era bello, que él era el predilecto de Dios, que él era amado incondicionalmente y que ese amor hermoseaba su vida. Y nos decía con fuerza, con alegría y con gozo que él se presentaba ante nosotros como el predilecto del Señor. Yo lo oía y yo me conmovía por dentro. El evangelio que él proclamaba, que era su historia, interpelaba a la mía. Esa palabra la sentí cargada de espíritu, cargada de poder, cargada de significado, palabra que salva, palabra que da la mano. Pero luego decía él: bueno, al confesarme predilecto, quiero decirles que la predilección que Dios siente por mí no es una predilección exclusiva, sino inclusiva. Puede incluirlos y los incluye a todos ustedes. Es a partir de mi experiencia personal de sentirme el predilecto de Dios, como dice Isaías, donde yo los puedo ver a todos igualmente como seres amados, predilectos de Dios, y Dios sobre cada uno de nosotros tiene un proyecto, tiene un sueño, ha pensado en algo maravilloso, en la realidad de la salvación. Hermanos, creo que tenemos que ahondar profundamente en esa experiencia de la fe. Dice Isaías: cielos, griten de alegría, tierra, alégrate, cerros, salten y canten de gozo, porque Yahvé ha consolado a su pueblo, se ha compadecido de los afligidos. Y Sión decía: Yahvé me ha abandonado y el Señor se ha olvidado de mí. Y dice el Señor: pues ¿puede una mujer olvidarse del hijo que cría o dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues bien, aunque se encontrara alguna que lo olvidase, yo nunca me olvidaría de ti. Hermanos, ¿cómo estamos diseñando nuestra vida? ¿Cómo podemos seguir estrenando sueños cuando otros no se realizaron? ¿Cómo volver o encontrar el entusiasmo en la existencia después de haber caminado tanto? Solamente, hermanos, a través de una experiencia de fe que me dice que soy el predilecto, que soy amado y que Él tiene un proyecto personal conmigo, proyecto de amor y de salvación, yo puedo seguir aceptando la vida como un don divino y como una aventura que tiene la bendición, porque se llama una bienaventuranza. Vamos a acercarnos entonces, después de esa realidad que yo la veo como la primera realidad sin la cual no podemos continuar. Vamos a ver un poquito, apoyado en algunos textos bíblicos, qué es lo que Dios quiere de nosotros para una vida con sentido, para una vida fecunda. Tomo un texto muy querido por las primeras comunidades cristianas y es el himno que hay en el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a ver este texto que nos quiere decir. Un texto para orar, un texto para contemplar, un texto, hermanos, para configurar nuestra existencia.
El proyecto de Dios es configurarnos en Cristo Jesús. Ese es el proyecto del Señor. Yo no sé si tú tienes una mente muy ecuánime, unos pensamientos muy claros, si tienes un total dominio de tus sentimientos y reacciones. Creo que no. Sin embargo, por eso no estás excluido para el proyecto divino que va más allá de nuestro control psicológico. ¿Qué hay en este texto? Atención. Segundo lugar, ser configurados en Cristo Jesús para manifestar y para proclamar la gloria de Dios. La gloria de Dios, decía un autor del siglo II, Ireneo de León, oigan esta belleza, la gloria de Dios es la vida del hombre. ¿Cómo se glorifica a Dios? Dándonos vida. ¿Qué cantan los ángeles en la noche de la Navidad? La gloria de Dios, que es paz en los hombres, que Dios ama. Y Dios nos ama a todos sin excepción. Somos amados por Dios. Y ese amor de Dios llevará a que nuestra vida sea un día recapitulada absolutamente en Él. Porque si nuestra originalidad está en el origen como creación divina, también hay una originalidad de meta. Y es que la meta de nuestra vida es Cristo Jesús, el Señor. Dice el texto de Filipenses: Él, siendo de condición divina, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios. Atención, sino que se despojó y tomando la condición de servidor, y llegó a ser semejante a los hombres. Más aún, al verlo se comprobó que era hombre, se humilló y se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios, su Padre, lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos se arrodillen, esto es, toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un texto, hermanos, para orar y profundizar. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nuestro proyecto de vida? Tiene que ver todo, porque nosotros fuimos creados a imagen de Dios, para alcanzar la semejanza divina. Y la imagen de Dios es Cristo Jesús. Y alcanzar la semejanza divina, alcanzar a ser configurados por Él, es el proyecto cristiano. Yo creo que este tipo de charlas a veces no se dan en las empresas. Este tipo de charlas no pertenecen al elenco de conferencias de exitología, de felicidad, de luz, de irradiación, de poder mental que hoy se están dando en todas partes. Pero este es el proyecto de la felicidad. Este es el proyecto del sentido. Este es el proyecto para el cual Dios nos diseñó. Entonces los voy a invitar para que contemplemos en un segundo cuál es el proyecto divino. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Porque resulta que en el cristianismo la única forma de conocer al hombre, la única forma de contemplar el ser humano, la única forma que hay para poder escudriñar el misterio de nuestro corazón, es contemplar, escudriñar, adorar el misterio divino. Solamente a través de Dios yo puedo acercarme a mí mismo y puedo acercarme al otro. Dios me va a revelar
quién soy yo. Dios me va a revelar el destino de mi vida. Dios va a indicar por dónde Él quiere que vaya mi camino. ¿Cuál es la vocación divina? La vocación divina se ha revelado absolutamente en Jesucristo el Señor. Miren, no reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, sino que se despojó y tomó la condición de servidor. Esto parece que no es rentable. Ustedes me dirán, ¿cuál es la dicha de esto? ¿Qué entusiasmo tiene esto? Cuando el mundo a todos nos quiere subir en pedestales, en condecoraciones, en grandes reconocimientos, y todos nosotros hemos sido dañados por eso. Cuando el texto de Filipenses habla que el proyecto de la felicidad divina, de la realización de la plenitud divina, es precisamente despojarse, humillarse, hacerse hombre para entrar con el hombre en una realidad profunda de amor, de compasión, de amistad, de solidaridad y de vida. Hermanos, el texto nos habla cómo Dios se ha hecho servidor del hombre y siendo servidor se ha hecho obediente y obediente hasta la cruz. Esto es, obediente en un amor que es hasta el extremo. ¿Qué es la cruz? La cruz es amor hasta el extremo. Esa es la cruz. Esa es la cruz. Y ese es Jesús. Quien vive la vida de Jesús, vivirá su destino, vivirá su futuro. Por eso el Padre lo engrandeció y le concedió el nombre sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Bien, hermanos, proyecto de felicidad, proyecto de luz, proyecto para resolver tantas preguntas, proyecto para darle sentido a la vida. Necesariamente, la primera actitud de un cristiano es estar de rodillas ante el misterio. Yo sé que todos tenemos mucho afán por socorrer a los débiles, a los pobres, a los enfermos, a los que están tristes. Todos queremos ir a dar una mano de consuelo. Pero a casi todos se nos olvida que antes que eso, la primera experiencia es una experiencia de rodillas ante el Señor que se humilló, que se acercó, que se hizo tierra, que se hizo humus. Eso tiene una expresión teológica como enredada, la kenosis. Dios que se anonadó, que se acercó a nosotros para levantarnos. No hay proyecto cristiano que no pase necesariamente por las rodillas. Hay gente que quiere ver muchos estigmas como signos de Dios. Saben que yo observo a veces las rodillas de la gente y he encontrado rodillas con muchos callos. Esas rodillas son estigmas, esas rodillas son testimonio elocuente que ese ser humano ha pasado muchísimas horas de rodillas contemplando el misterio de Dios y pidiéndole a Él la luz necesaria para el camino. Hermanos, proyecto cristiano es ser seguidor de Jesús en las actitudes claras y primeras del Señor. El Señor que es el siervo del Padre. El Señor que es la obediencia. Y obedecer quiere decir por haber escuchado bien. Hay que escuchar la palabra primera. Y en Jesús la escucha de esa palabra fue constante.
Jesús sabía quién era. Jesús entendía, contemplaba, cuidó hasta el extremo su código genético. Jesús escuchó desde siempre que él era el Hijo amado. El Hijo amado donde el Padre se complace. Y en esa experiencia profunda de adoración, de fe, de romper todos los esquemas de seguridades, Jesús encuentra su ser, encuentra el sentido de su vida y define sus caminos. Hermanos, solamente de rodillas, solamente en experiencias de soledad y de silencio, necesariamente, nosotros podemos oír la palabra y las palabras que desaten en nosotros la vocación común que todos tenemos, hermanos, de ser santos, de ser hijos. Yo te he llamado por tu nombre, dice el profeta Isaías. Yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y en la segunda carta a Timoteo nos dice el Señor, Dios nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia. Hermanos, ¿que cuál es el proyecto de la felicidad? ¿Que cuál es el proyecto de la realización? ¿Que cuál es el proyecto de una vida, hermanos, con entereza, con luz, con fortaleza y con esperanza? El proyecto es ser santos. Y nosotros, esta familia de Televida, nosotros cristianos, tenemos el deber de anunciar esta verdad que es para todos los hombres. Y hay que anunciarla con el poder del Señor, y con un poder del Señor que está mucho más allá de tus propios pecados, falencias o contradicciones. Porque la gran tentación que también tenemos es descalificarnos totalmente, porque más de una vez hemos pecado. ¿Cómo, hermanos, ser anunciadores de la única verdad que salva? Y la verdad que salva es ser santos. Y ser santos quiere decir ser de Cristo Jesús el Señor. No hay cristianismo sin Cristo Jesús. No hay proyecto de vida sin el Señor. No hay posibilidad alguna de una acción que revele la fuerza y la gloria del Padre sin una experiencia honda, cercana, íntima, disciplinada de oración. Un marxista hablaba de su experiencia y decía que era cristiano, pero que hacía las mismas obras y que veía que en el cristianismo había una gran realidad humanitaria. Pero al final de sus días, esta persona dice que él no puede confesarse cristiano. Y no se confiesa cristiano porque él dice, porque he sido incapaz de orar. Sí, hermanos, la oración es encuentro con quien sabemos nos ama. La oración es el ejercicio de la memoria fundamental del ser. Y en la oración hay una memoria que es muy singular y que es propia del orante, que es propia del cristiano, sin la cual todo proyecto de vida estaría abocado al fracaso. En la oración nosotros hacemos memoria del futuro. Memoria del futuro quiere decir que toda nuestra vida y toda la historia, hermanos, en definitiva, entrará en el poder de Dios, y que aquí,
aunque los días se nos pasen realmente a la carrera, a veces sin darnos cuenta, la historia quedará definida no únicamente por tus obras, sino sobre todo por la acción divina en nosotros. Y eso no es un optimismo barato, eso no es un consuelo barato, ni eso es una evasión de nuestra tarea en la tierra. Eso es darle el tenor fundamental a nuestros pasos en la tierra. Y es que en definitiva, Señor, yo digo sí, empeño mi vida, y eso es la experiencia de la fe. Entrego todos mis talentos, mis capacidades, lo hago todo, Señor, sabiendo que en definitiva tú serás quien conquista la historia y que pase lo que pase, tú configurarás en nosotros la gloria eterna que es tu Hijo. Hay un proyecto, hay unos textos, hermanos, que revelan nuestra tarea, nuestra búsqueda y nuestra inquietud. Un texto tan conocido como es el texto de la Anunciación. Primero recordemos que este texto está brotando de una mirada contemplativa, de una mirada en profundidad. Son textos todos, textos místicos. ¿Qué es un texto místico? El texto místico es aquel que está revelando verdades profundas, que está revelando como una cantera insondable de riqueza, que yo soy incapaz de comunicar y que solamente puedo balbucir. El texto místico no es un texto descriptivo, no es un texto fenomenológico, no es un texto como que lo podemos observar y terminar. El texto místico es un texto sugerente, de profundidad, de vuelo, de grandeza, de hondura. Por eso cuando nos acercamos a la palabra, nos acercamos a los textos primigenios de la mística. Y este texto es tan conocido, este texto se ha hecho música, este texto, hermanos, se ha convertido en escultura y en grandes lienzos que adornan la historia de la fe cristiana. En el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una joven virgen. Y uno piensa, ¿qué está diciendo el texto? El texto está hablando de que Dios desde siempre tiene un proyecto para ti, para el ser humano. Dios siempre irrumpe, Dios siempre va llegando, Dios siempre en la vida de nosotros ha colocado mensajeros, ha puesto mensajeros de su palabra, señalando un proyecto, una realidad. Nos dicen que ese ángel de Dios fue enviado a una joven, pero la califica virgen, que vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Eso se puede mirar en lo siguiente: el proyecto de Dios se encarna en nuestros lugares, en las realidades contingentes de nuestra historia. Cuando estoy presidiendo una Eucaristía o en un retiro, yo le digo a la gente, recordemos dónde estamos. Estamos en Medellín, estamos en Colombia, estamos en este lugar de mi historia, en estas realidades familiares, sociales, de salud y económicas. El texto nos va a enmarcar como la realidad histórica y que era prometida de José, nos dice, de la familia de David. Y hasta el nombre de la Virgen nos lo va a comentar el texto. Se llama María. Para recordarnos, como en Isaías, que Dios te llama por tu nombre, en tu realidad, en tus circunstancias. Y ojo pues, entró el ángel a su presencia
y le dijo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios irrumpe en nosotros. Dios entra en nosotros. Siempre el proyecto de vida cristiano, que se llama vocación, parte de la iniciativa divina. Alguien decía hermosamente que si yo no escucho, y aquí me adelanto muchísimo, de los labios del resucitado mi nombre, yo no puedo tener una experiencia de fe. La experiencia de fe es saber que mi nombre ha sido pronunciado por Dios, y ese nombre pronunciado por Dios es el nombre de cada uno. Y el proyecto de Dios es el siguiente: alégrate. El proyecto de Dios es un proyecto de alegría, es un proyecto de consuelo, es bálsamo para el corazón. Dios no quiere para ti ni frustraciones, ni tristezas, ni pecados, ni hostilidades, ni enfermedades, ni desesperación. Dios lo que quiere para ti es una realidad de alegría. Alégrate, ¿por qué? Porque tienes mucho dinero, porque estamos muy aliviados, porque todo lo hemos hecho perfectamente bien, porque gozamos de una buena fama social. No, esa no es la causa de la alegría. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Y nos dice el texto que estas palabras impresionaron muchísimo a María. Que quede allá en lo hondo de nuestro corazón el sello indeleble de Dios. Alégrate, el Señor está contigo. Pero al Señor no le disgusta que nosotros le preguntemos, ¿qué quiere decir esto? El ángel le dijo, no temas, alégrate, no temas, porque has encontrado el favor de Dios. ¿Qué nos impide, hermanos, un proyecto de realización en el Señor? Nos lo impide el temor, que inhibe toda experiencia de amor, de creación y de entusiasmo. Nos lo impide el temor, porque el temor no nos deja poner nuestro futuro en las manos del Señor. Podríamos mirar el texto con toda la delicadeza. Les añado algo para ir terminando. ¿Y cómo será esto? Y el proyecto que se diseña es enorme. No cabe en mí, me trasciende, es imposible. Dios te ha llamado desde siempre, te quiso desde siempre, te soñó desde siempre. Dios no se resigna ante tu no, ante tu cobardía, ante mi temor. Y el Señor, como María, nos dice hoy, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ese es el hogar, esa es la casa, esa es la bendición y ese es el refugio. El Espíritu, Él es el garante de toda esa fuerza, de ese sueño, de ese proyecto y de ese ideal. Los seres humanos te han dicho tantas veces no, pero hoy que has venido a este retiro, el Señor te vuelve a decir, yo te he llamado por tu nombre, tú eres mío, no temas. Que el Señor los bendiga muchísimo.